Siguiente tema. De la Comisión de Constitución, proyecto de ley 3656. Se propone establecer la eliminación de toda multa o sanción pecuniaria, administrativa y accesoria al ejercicio del derecho al voto. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución que ha sido leído. La Junta de Portavoces, con fecha 5 de diciembre de 2018, acordó la exoneración de plazo de publicación en el portal del Congreso del dictamen de la Comisión de Constitución y la ampliación de agenda. Bien, vamos a hacer una corrección. El siguiente tema es ley que incorpora el delito de financiamiento ilícito de organizaciones políticas al Código Penal. Proyecto de ley 2653, 2750, 2792 y 3641. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución. Al respecto, los congresistas Glave, Remy, Arce, Cáceres y Costa Santolaya han presentado también un dictamen en minoría. Entonces, empezamos con la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra. Asimismo, la Comisión de Justicia ha presentado un dictamen por unanimidad. La Junta de Portavoces, con fecha 5 de diciembre de 2018, acordó la exoneración de dictamen de Comisión de Justicia respecto del proyecto de ley 3641, la exoneración del plazo de publicación en el portal del Congreso del dictamen de la Comisión de Constitución y la ampliación de agenda. Tiene la palabra la congresista Bartra Barriga, presidente de la Comisión de Constitución, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Estimados colegas, el proyecto de ley aprobado sobre financiamiento de origen delictivo a las organizaciones políticas ha sido elaborado con miras a evitar actos de corrupción que permitan la influencia de dinero ilícito en el financiamiento de organizaciones políticas, que generen posibles actos de corrupción a partir del involucramiento ilícito en procesos de toma de decisiones públicas con el subsecuente perjuicio en contra del Estado. En ese mismo sentido, la Ley 30.414, que modificó la Ley 28.094, Ley de Organizaciones Políticas, estableció en su artículo 31 los supuestos de financiamiento prohibido, los mismos que por su naturaleza prohibitiva expresa debían estar contenidos en una norma de desarrollo. Sin embargo, para garantizar su permanencia en el tiempo, así como la voluntad política de fortalecer la participación política honesta, la Comisión estimó en su momento elevar principios fundamentales de la norma en mención a rango constitucional, situación que motivó la reforma constitucional que a la fecha se encuentra sometida a referéndum. Conforme a ello, el texto sustitutorio propuesto en el proyecto de ley buscó delimitar un marco legal que contenga, a partir de las directrices y principios recogidos en la propuesta de reforma constitucional descrita, que además de garantizar la mayor participación política por parte de la ciudadanía, también permite el ejercicio de la misma en condiciones de igualdad, garantizando que el financiamiento de las organizaciones políticas se realice bajo los principios de igualdad, proporcionalidad, transparencia y rendición de cuentas. En ese sentido, la propuesta aprobada contiene la incorporación del artículo 359A en el Código Penal con el objeto de garantizar un adecuado funcionamiento de las organizaciones políticas financiadas con recursos económicos de origen legal, conforme lo establece la Ley de Organizaciones Políticas, estableciendo penas razonables que permitan garantizar los fines de prevención general y prevención especial de la pena, para lo cual el tipo penal específico propuesto permitirá sancionar a quienes, en el marco de una contienda electoral, atenten contra la participación política en condiciones de igualdad. Asimismo, atendiendo a la diversidad de situaciones que pueden concurrir en el marco de un proceso electoral, la propuesta aprobada ha establecido agravantes
en razón a circunstancias que a consideración de la Comisión son las más relevantes, como son que la gente integre una organización criminal, así como cuando el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucradas sea superior al equivalente a 500 unidades impositivas tributarias. Por lo expuesto, señor presidente, solicito a la representación nacional apoye con su voto el presente dictamen. Bien. Tiene la palabra la congresista Marisa Glave Remy para sustentar el dictamen en minoría hasta por 10 minutos. Presidente, los que hemos suscrito el dictamen en minoría estamos convencidos que en el Perú se debe tipificar y se debe sancionar como un delito penal la financiación prohibida de los partidos políticos. Estamos en un momento en nuestro país, presidente, en el que tenemos que garantizar transparencia en las organizaciones políticas, tenemos que garantizar pluralismo y tenemos que garantizar la posibilidad, presidente, de que los partidos sean autónomos e independientes de las organizaciones económicas. Pero, presidente, hemos presentado un dictamen en minoría porque el dictamen de la Comisión de Constitución, que en algunas máquinas no aparece aún, presidenta, es un dictamen que para nosotros infringe principios fundamentales, presidente. El de lesividad, infringe el principio de concurrencia de delitos, presidente. Perdón, ¿sí? Es que han sonado el documento. Ya. Al punto, presidente. ¿Por qué estamos presentando un dictamen en minoría? Porque el proyecto de ley, los proyectos de ley que se presentaron, era para que el Perú se sume a una corriente internacional que hace que la financiación prohibida sea tipificada y sea sancionada como un delito penal. En el dictamen en minoría podrán encontrar el caso de España, pueden encontrar el caso de Francia, el caso de Alemania, los distintos mecanismos legales que se han implementado, el caso de Chile, presidente, para sancionar la financiación prohibida. ¿A qué nos referimos con esto? Hoy nuestra ley de partidos políticos, presidente, en el artículo 31 dice hay fuentes de financiamiento prohibidos. ¿Cuáles son estas fuentes de financiamiento prohibidos? Los montos, hemos puesto tope a los montos, hemos puesto prohibiciones de personas jurídicas y naturales que pueden aportar formalmente. Hemos dicho, por ejemplo, que alguien que fue sentenciado por corrupción o que fue sentenciado por narcotráfico no puede aportar a los partidos políticos. Es decir, determinamos en la ley de partidos políticos, presidente, quiénes no pueden dar dinero y cuáles son los montos máximos. La idea de penalizar la acción prohibida quiere decir ¿qué cosa? Imaginemos, colegas, que tenemos gente que quiere ayudar a una organización política y que entrega, en lugar del tope de 30.000, entrega 500.000. Ese aporte prohibido, porque la ley de partidos políticos lo prohíbe, hoy no es delito. Y sí debe ser un delito. Sí debemos sancionar y debe estar tipificado como delito que si alguien entrega recursos por fuera del tope o una persona prohibida de entregar recursos entrega el dinero, tiene que estar prohibido y tiene que ser un delito. Y eso es lo que se tiene que tipificar. Pero, presidente, la manera en la que se ha redactado el tipo penal en la Comisión habla de financiación ilícita de manera genérica. Y eso termina teniendo un principio malo. El propio Tribunal Constitucional ya ha dicho que algo tan genérico y abierto puede prestarse a la confusión, porque podría ser fuente prohibida, pero, presidente, se podría entender como si fuera fuente ilícita. Y eso es realmente grave en el dictamen de mayoría, presidente. ¿Por qué? Porque hoy, colegas, si un narcotraficante da dinero proveniente del narcotráfico a un partido político,
Eso hoy sí es un delito, se llama lavado de activos. Cuando la fuente del dinero es una fuente ilícita, proviene de la corrupción, proviene del narcotráfico, proviene de la tala ilegal, proviene de la minería ilegal, cuando el fondo proviene de una actividad ilegal y se entrega a una organización política, eso es lavado de activos y ya está tipificado en nuestro ordenamiento legal. Lo que no está tipificado es la entrega de dinero lícito. Y por eso se habla de fuente prohibida. Y se habla de la necesidad de volver la financiación prohibida y la financiación ilegal, presidente. Al dejarlo como financiación ilícita de manera abierta, no queda claro que únicamente sea por contravenir la ley de partidos políticos, lo que es un problema, presidente. Un segundo punto que nos preocupa tiene que ver con que solamente en el dictamen de mayoría se sanciona al que recibe y al que da. Pero el que solicita y el que ofrece, esos no están sancionados. Entonces, si solicita el financiamiento un candidato, un gestor, alguien que en el fondo es la persona que está buscando que le den el dinero, el solicitante, ese no recibe sanción. Recibe sanción solo el que recibió físicamente la plata. Y el que ofrece la plata, el que es en el fondo el corruptor, el que le ofrece financiar ilegalmente el partido, ese tampoco recibe sanción, solo el que entrega formalmente el dinero. Entonces eso también nos parece un error, presidente, y por eso también presentamos el dictamen en minoría. Pero adicionalmente, colegas, hay un problema serio porque además se ha sobrepenalizado el tipo agravado. ¿Por qué? Para ocultar otra vez una figura vinculada al lavado de activos. Si ustedes comparan, van a ver en el dictamen en minoría, en España, en Italia, en Chile, las penas van de 6 meses a 4 años o en algunos casos a 6 años. Y la versión agravada llega eventualmente a 8 años. Pero en este proyecto, en el del dictamen de mayoría de la Comisión de Constitución, el tipo agravado llega hasta 15 años. Por algunas sanciones en casos que no tendrían por qué tener 15 años. ¿Pero por qué se coloca 15 años? Porque se dice en el dictamen en mayoría, en el agravante, que un agravante sería si es que la persona tuviera posibilidad de conocer que la fuente era ilícita. ¿Esto qué cosa es? Un agravante del tipo de lavado, colegas. Y eso ya lo observó el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia dijo, no se puede poner como si esto fuera algo que aminora el tipo de lavado de activos. El tema de lavado de activos tiene una regulación específica en nuestro país. Y esa regulación no puede ser alterada por un dictamen y por finalmente una aprobación de ley de este Parlamento, y eso es lo que se pretende hacer. Entonces se buscó solucionar ¿cómo? Elevando la pena y diciendo que llegue hasta 15 entonces el tipo agravado. Pero con eso no se ha resuelto, colegas, porque el tipo agravado en el caso de lavado de activos llega hasta 20 años. Y hay además un problema que tiene que ver, presidente, con la concurrencia de delitos. Y en este caso sí nos parece peligroso, porque se ha avanzado en el Código Procesal Penal a fin de lograr que cuando hay la posibilidad de que un hecho sea sancionado por distintos tipos de delitos, se produzca la concurrencia. Paso a leer, presidente. Artículo 48 del Código Procesal Penal. Concurso ideal de delitos. Cuando varias disposiciones son aplicables al mismo hecho, se reprimirá hasta con el máximo de la pena más grave, pudiendo incrementarse esta hasta 1/4 parte, sin que en ningún caso pueda exceder de 35 años. Y luego en el artículo 50 se habla del concurso real de delitos. Cuando concurran varios hechos punibles que deban considerarse como otros tantos delitos independientes, se sumarán las penas privativas de libertad que fije el juez para cada uno de ellos hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, no pudiendo exceder de 35 años. Si alguno de estos delitos se encuentra reprimido con cadena perpetua, se aplicará únicamente esta. ¿Qué quiere decir, presidente? Que podría existir concurso de delitos, es decir, financiación ilegal, financiación prohibida y también lavado, pero habría que aplicar el Código Procesal y sumar las penas. No tiene sentido, presidente, que en este caso estemos
Una interrupción me pide el congresista Violeta. Tiene la interrupción congresista Gilbert Violeta. Gracias, presidente. La congresista Clave. Creo que hay una confusión jurídica que es importante que, dado que se está iniciando el debate, hacer la precisión. Cuando uno tiene en un supuesto penal un mismo hecho que tiene dos calificaciones jurídicas, dígase, léase, lavado de activos y financiamiento ilegal de organizaciones políticas, si es que el fiscal califica que el mismo hecho tiene dos penas determinadas porque existen dos tipos delictivos, perfectamente puede avanzar sobre los dos tipos delictivos, de tal suerte que el hecho que esté regulado en financiamiento ilegal un supuesto determinado no significa que el juez va a tener que dejar de lado el lavado de activos. Ahí podrías tener o no un concurso ideal de delitos. Pero ¿por qué ocurre eso, presidente, a la congresista Clave? Porque los bienes jurídicos protegidos son dos distintos. En el caso del lavado de activos tú proteges el mercado. En el caso del financiamiento ilegal de organizaciones políticas proteges el sistema político. Por lo tanto, el juez, en este caso a pedido del fiscal, perfectamente puede avanzar con los dos supuestos delictivos. Gracias, presidente. Continúe, congresista Marisa Clave. Presidente, al crear un agravante de financiamiento por uso de fondos lavados, se está dejando de lado nuestro derecho que necesita discutir el agravante por concurrencia de leyes. Presidente, tenemos un problema bien grave, para decirlo clarito para la gente que nos está viendo. En este momento hay un conjunto de personas que forman parte de antiguas organizaciones políticas o organizaciones políticas hoy vigentes que están siendo procesadas por lavado de activos. La señora Keiko Fujimori, la señora Susana Villarán, el señor Ollanta Humala, la señora Nadine Heredia, por financiación de sus organizaciones políticas y por existir organizaciones que ayudaron a la financiación de esas organizaciones políticas. El problema, presidente, al tipificar como se está haciendo en el dictamen en mayoría la financiación ilícita, se está dejando abierta la posibilidad de discutir, por ejemplo, que el lavado de activos no aplicaba a la financiación de partidos políticos, lo que es falso, presidente. Continúe. El delito de lavado de activos existe y tiene una ley. Hay quienes la cuestionan y la han cuestionado en distintos sectores y pueden formalmente presentar cuestionamientos, incluso modificar esa norma. Pero no pretender modificar la ley que se quiere aplicar ahora para de esa manera modificar la ley de lavado de activos, presidente. Porque en este momento lo que queda claro, y sí es necesario y es parte de la reforma para adelante, es que la financiación prohibida tenga una sanción penal. Que si fuentes prohibidas por ley, como por ejemplo empresas, ONGs del exterior, personas naturales que hayan tenido determinadas sentencias, quieren dar dinero lícito a los partidos, eso tiene que tener una sanción penal y es lo que hay que tipificar hoy. Pero no lo mezclemos con la fuente ilícita, con el dinero proveniente de la corrupción, del narcotráfico, que finalmente ha pasado por un proceso de lavado. Son cosas diferentes y hacerlo como se está haciendo, lo que hace, presidente, es pretender adelantar un debate público en un tema que en el fondo sí es de necesidad nacional. Por eso no estamos de acuerdo con el dictamen aprobado y planteamos uno en minoría. Bien, tiene la palabra el congresista Villavicencio, vicepresidente de la Comisión de Justicia, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. El financiamiento ilegal de partidos políticos, proyectos de ley 2563-2017, 2550, 2750 y 2792-2017. Señor presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, pone en debate en el Pleno el dictamen sobre el financiamiento ilegal de partidos políticos, aprobado por mayoría el 6 de octubre pasado en séptima sesión ordinaria. El dictamen recoge los proyectos de ley 2653, 2750 y 2792 presentados por los congresistas Marisol Espinosa, Patricia Donaire Pasquel y Gilbert Violeta, de los grupos parlamentarios Alianza por el Progreso y Peruanos por el Cambio, respectivamente. Al respecto expreso lo siguiente. En primer lugar, los partidos políticos deben su presencia a la propia existencia del Estado democrático, convirtiéndose en un elemento esencial del mismo, por lo que los partidos políticos son un instrumento fundamental para la formación de la voluntad popular. Aunque no existen investigaciones empíricas ni estadísticas
sobre procesos penales o denuncias interpuestas por actos de corrupción relacionados en estricto a los partidos políticos y sus gestores, invisibilizando el rol facilitador de los partidos políticos en estas prácticas. La percepción del nivel de corrupción de dichas agrupaciones es sumamente alta. Así, según datos recopilados por distintas instituciones, los partidos políticos son considerados como una de las instituciones más corruptas a nivel nacional, 81%, situándose entre el Poder Judicial, 85%, y la Policía Nacional, 80%. Esta alta percepción de corrupción, así como la innegable existencia de prácticas corruptas en los partidos políticos, denotan un grave problema relacionado a la institucionalidad de la democracia en nuestros días. Esta percepción hace difícil reconocer a nuestro sistema estatal como una democracia consolidada, si la percepción de corrupción de los partidos políticos y sus representantes es demasiado alta. Por otra parte, el financiamiento de los partidos, sobre todo para el impulso de sus campañas electorales, es una brecha que permite el ingreso de la corrupción a nuestro sistema estatal democrático. La relación entre el financiamiento particular y el otorgamiento de un beneficio de parte de la función pública puede resultar compleja, pero es posible y real. Una de las motivaciones para la inversión de los partidos políticos, aunque dichos aportantes no posean una afinidad de ideología en todos los casos, es la posibilidad de obtener un beneficio de la función pública que ostentan o ejercerán los candidatos del partido a financiar. Y en segundo lugar, la proposición de ley busca contribuir a garantizar los siguientes fines constitucionales de integridad y de ética pública, de lucha contra la corrupción, de tutela del principio democrático y del Estado constitucional de Derecho, y la garantía de los partidos políticos como instrumento fundamental para la formación libre de la voluntad popular. Por todo lo expresado, señor presidente, solicito a la representación nacional su respaldo al texto contenido en el dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, recaído en los proyectos de ley 2653, 2750 y 2792, a efectos de que se convierta en ley de la República y poder contribuir de este modo a garantizar los fines constitucionales antes mencionados, así como establecer un marco normativo adecuado que contribuya a erradicar la corrupción, principal enemigo de la convivencia democrática y de la plena vigencia de los derechos fundamentales de todos los peruanos y peruanas, en la cual estamos comprometidos todos. Muchas gracias, señor presidente. Se da inicio al debate. Si algún colega congresista desea hacer uso de la palabra. Si no hay congresistas que quieran hacer uso de la palabra, congresista Huelca. Gracias, presidente. Presidente, efectivamente, ese es uno de los temas centrales de la crisis política que vive nuestro país. Para nadie es un secreto y lo hemos debatido acá ya en otras sesiones en el marco de esta situación de corrupción generalizada que vive nuestro país a nivel de lo que es el Estado, que una de las causas justamente de esa desconfianza tremenda que vivimos hoy en relación a el funcionamiento de nuestro Estado es el funcionamiento de los partidos y el rol de los partidos en relación a esa corrupción. La posibilidad que efectivamente dinero de manera ilegal ingrese a las campañas electorales, ingrese a financiar las actividades de los partidos, es algo que abona en esa desconfianza que hoy evidentemente hay que empezar a subsanar. Y una de las cosas que se ha planteado, incluso va a ser materia justamente de este referéndum, es empezar a tipificar penalmente el financiamiento de fuente ilícita como un delito. Y por eso es fundamental que este debate se haga de manera ordenada, atendiendo además las situaciones que en la realidad están teniendo un conjunto de factores de dificultad a nivel de la justicia para sancionar todos los elementos y todas las posibles acciones que tengan un impacto negativo justamente en el rol de los partidos en relación a la financiación que perciben. Entonces, presidente, para nosotros sí es preocupante lo que señala el dictamen en mayoría. La congresista Glavi ha sustentado el dictamen en minoría, firmado por
distintos parlamentarios que han sido parte del debate en la Comisión de Constitución. Una cosa sobre la cual hoy es necesario hacer hincapié y ojalá que pueda ser recogido. Sabemos evidentemente que hay una mayoría que ha votado por el dictamen de la Comisión de Constitución, pero no deja de resultarnos extraño que en la tipificación aceptada por la Comisión de Constitución evidentemente hay un vacío legal cuando se penaliza y se sanciona la entrega o la recepción justamente de este financiamiento, pero no se hace mención a algo que es igualmente grave y que sabemos hoy constituye justamente esta modalidad de actuación criminal que debe ser también puesta en cuestión, que es la solicitud o el ofrecimiento de este recurso ilegal. ¿Por qué no está contemplado eso? ¿Qué acciones y qué agentes se pretende evitar que sean penalizados con esta redacción que se ha planteado desde la Comisión de Constitución? Nos parece grave una omisión como esta, porque evidentemente estamos ante un delito y un conjunto de acciones que no operan de manera sencilla ni individual. Hay un conjunto de agentes que tienen una responsabilidad en la configuración de este delito. Tiene que estar por ello de manera explícita también incluido en el tipo penal a quienes solicitan y a quienes ofrecen esta financiación ilegal. Esa es la única manera para que garanticemos que efectivamente penalicemos y sancionemos a todos aquellos que son parte de estas redes corruptas que impactan en los partidos políticos. Me pide una interrupción la congresista Donaire, presidente. Sí, tiene la interrupción, congresista Donaire. Gracias. Solo para llamar la atención sobre un tema que creo que lo estamos dejando pasar. Yo soy autora de uno de los proyectos. Me encantaría que mi proyecto de ley sea aprobado el día de hoy. Sin embargo, señor presidente, señores congresistas, el día domingo tenemos un referéndum. Un referéndum en que una de las preguntas se refiere justamente al tema de financiamiento. Estamos acá yendo al revés, aprobando una ley de desarrollo constitucional frente a una reforma que todavía no aprobamos. Tenemos que esperar a aprobar la reforma constitucional, donde el pueblo va a legitimar con su voto la reforma. Y a partir de ahí, aprobar la ley de desarrollo que ahora estamos pretendiendo que se apruebe. ¿Por qué? ¿Por qué tanto apuro? No quiero entrar en suspicacias, señor presidente. Gracias. Continúe, congresista Vilca. Me pide la segunda interrupción la congresista Glave. Congresista Glave, la segunda interrupción. Presidente, para hacerlo en síntesis nuevamente, este proyecto debiera, si se aprueba, como está desde la Comisión de Constitución, debiera ser observado por el Ejecutivo o por el propio Tribunal Constitucional, porque infringe el principio de legalidad. No queda claro cuál es la función que está prohibida, lo deja absolutamente abierto. Infringe o viola el principio de proporcionalidad, porque en el agravante incluye elementos que no deberían estar y que son tipificados con hasta 15 años de sanción, presidente. Y también rompe las reglas de concurso de delitos de nuestra legislación penal. Todo esto, presidente, porque se quiere, en el fondo, modificar una ley que hoy ya sanciona la figura del lavado de activos. Gracias, congresista Will. Para terminar. Presidente, que tienen que ser analizadas con mayor cuidado. No solamente lo que se ha indicado por parte de los congresistas que me han antecedido. También creo que un aspecto fundamental en el dictamen en minoría y que en realidad tendría que ser parte justamente de una discusión que genere consenso, es que no se ha contemplado tampoco en el dictamen en mayoría la responsabilidad de las organizaciones políticas en sí mismas. Se habla de una responsabilidad individual y por supuesto eso tiene que estar bien contemplado. Pero ¿cuál es la responsabilidad que debemos empezar justamente a construir para las organizaciones políticas que son parte justamente de esas actividades ilícitas? No está contemplado y esa es una omisión grave. Continúe. En un momento como en el que estamos hoy, afrontando una situación generalizada de penetración de las actividades ilícitas en la política, es necesario regular. No basta solo sancionar a personas de manera aislada. Por supuesto, eso no va a resolver el problema de fondo. Hay que también empezar a mirar cómo hacemos responsables a las organizaciones de esas actividades. Esto no es penalizar, esto es poner las cosas en proporción y identificar responsabilidades de manera individual, pero también responsabilidades a nivel de las personas jurídicas. Esto ya ha tenido avances en otras normas que deberían también ser contempladas en este proyecto, presidente.
El congresista Arce quiere hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Hay una premisa muy importante, presidente, que todos los partidos políticos tenemos que tener transparencia, tenemos que tener honestidad. Son valores básicos para poder representar adecuadamente a la población. Pero hay una gran realidad, presidente, en este momento están siendo investigados partidos políticos, los principales líderes. La inquietud que surge cuando se viene esta propuesta es la manera como se está pretendiendo tipificar el delito del financiamiento ilegal de campañas políticas y de organizaciones políticas, presidente. Y surge la sospecha, surge la inquietud. ¿Hay algún interés subrepticio detrás de esto? Ya escuché al abogado Abanto el otro día en diferentes medios de comunicación, en su estrategia de defensa, mencionar que el delito por el que están siendo investigados sus patrocinados no está tipificado, no está definido. Si aprobamos esta ley, ¿le vamos a dar un argumento a la defensa legal de un proceso judicial, presidente? Sería importante que se aclare este aspecto, porque el Congreso no se va a prestar para servir intereses particulares. Tenemos una posición de lucha abierta contra la corrupción, esa es la premisa. El Congreso no puede ser un instrumento para que los abogados busquen estrategias que puedan entorpecer un proceso judicial, presidente. Por eso es importante que se aclare. La congresista Glave ha hecho la exposición de la posición del Nuevo Perú. Esperemos que el Congreso de la República tenga la suficiente capacidad de abordar este tema. Inclusive, presidente, usted sabe bien que este fin de semana la segunda pregunta que está considerada en el referéndum habla de este tema del financiamiento de partidos políticos, que evidentemente va a requerir desarrollar a través de proyectos de ley en su momento. Seamos muy objetivos a la hora de hacer el análisis. Esto requiere una reforma estructural. Definitivamente especificar cuáles son las responsabilidades penales que existen. Pero hagamos la diferencia. El tema del lavado de activos está claramente establecido. No le busquemos algún pretexto para poder bajar el nivel de un delito flagrante como es el lavado de activos, porque el lavado de activos significa financiamiento irregular de fuentes ilícitas, que puede ser narcotráfico, que puede ser minería ilegal, que puede ser extorsiones, que puede ser también corrupción, presidente, porque eso es lo que ha sucedido en este país. Ha habido empresas que financiaban campañas políticas con el objetivo de ganar licitaciones posteriormente, licitaciones sobrevaluadas, que han significado perjuicio al erario nacional. Entonces, presidente, ¿qué es lo que estamos haciendo al discutir este tema? Que es imprescindible, por supuesto. Tenemos que fortalecer nuestra lucha contra la corrupción y los partidos políticos. Continúe. Los partidos políticos tienen que tener mecanismos de control. Y no solamente es un tema administrativo de la OMPE, como ya lo hemos demostrado con diferentes casos que el día de hoy se están viéndose. Presidente, lo que necesita el Congreso más bien es proponer propuestas que ayuden a fortalecer esa lucha contra la corrupción, no intereses particulares. No quisiera ver el día de mañana en un proceso judicial escuchar a los abogados que este delito recién se está tipificando y por eso los delitos que se hayan cometido no existen. Sería realmente grave y sería complicidad de este Congreso si es que estamos buscando ese argumento. En esa posición, presidente, lo que exhortaría a los congresistas es que tengamos mucho cuidado con lo que vamos a hacer el día de hoy y tomar la decisión frente a esta cruzada nacional de lucha contra la corrupción. Tenemos que ser duros y frontales, acá no hay medias tintas. O confrontamos a la corrupción o nos coludimos y somos parte de ella, presidenta. Gracias.